Siendo hoy el día de la música, feliz día, de hecho, para todos ustedes, tanto músicos como melómanos que siguen este canal y comparten conmigo la pasión y el amor que tenemos por la música, les voy a traer hoy una joya musical. Y sí, es un musical también. Se estrenó el día de ayer la película de Wicked y fui a verla el día de ayer porque así de fan soy. Lo aclaro ya desde el principio para que ya sepan que soy fan. Así que todo lo que les voy a comentar, todos los datos y todas las cositas que les voy a decir, se las voy a decir desde un lugar de fan. Si quieren ver una crítica objetiva, este no es el lugar. Ok, vamos a hablar de Wicked y de por qué tienen que ir a verla. Voy a comenzar dando un pequeño contexto acerca de qué se trata Wicked, justamente porque entiendo que hay mucha gente que no está familiarizada con el mundo de los musicales que no tiene ni idea. Salió esta película, vieron que eran de dos brujas y no entienden bien de qué va la cosa. Les explico. Resulta que luego de la salida de El Mago de Oz, historia que conocemos todos bastante, la historia de Dorothy, una niña de Kansas que por culpa de un tornado termina cayendo en Ciudad Esmeralda, la tierra de un mago, que no les voy a spoilear mucho más por si no conocen la historia, pero de un mago que, bueno, deja un poco que desear y con otros tres personajes tienen que ir a ver a este mago para pedirles un deseo muy fuerte de su corazón de cosas que cada uno específicamente quiere de estos personajes. En el caso de Dorothy, volver a su casa. En esta historia, de hecho esta historia comienza con Dorothy, con la casa de Dorothy, que con este tornado que vuela en Kansas la lleva hasta Esmeralda City, aplastando a la bruja de Ciudad Esmeralda, que en este caso es la bruja mala del oeste, o hasta ese momento se la conocía como la bruja mala del oeste. Esta historia, Wicked, cuenta desde una perspectiva distinta la historia de la bruja mala del oeste y de cómo, y esto me parece súper interesante y me parece que es importante recalcarlo durante todo el video, de cómo los victoriosos, o sea, los que ganan son los que cuentan la historia y no siempre los que ganan son los buenos. Dicho esto, la historia de Wicked es la historia de Elphaba y de Glinda, la bruja buena y la bruja mala de la ciudad Esmeralda del universo del Mago de Oz, cómo se conocieron y cómo se fueron desarrollando a lo largo del tiempo. No voy a dar más spoilers que estos, así que no se preocupen, no digan como, ay no, me va a contar toda la película. No les pienso contar absolutamente nada porque tienen que ir a verla. De hecho, si la van a ver, me dejan en comentarios, la fui a ver y me voló la cabeza. Realmente la fui a ver ayer con muchísima expectativa. Es un musical que a mí personalmente me toca profundo. Me tocó interpretar a Elphaba una vez para un proyecto estudiantil y la verdad que es un personaje con el que me siento altamente identificada. Es una historia que tiene muchas más capas que solo la historia de dos brujas que crecen y cada una va por un camino distinto. Toca temas sociales muy, muy profundos. Pero no solo eso, la ejecución de la película es magistral. Les voy a contar un poquito más cómo fue desarrollada la película, pero antes quiero hablarles de la conexión que tiene Ariana Grande, que dicho sea de paso, bueno, Ariana, por favor, un Oscar para Ariana, ya mismo. Ariana Grande haciendo de Glinda, la bruja buena, y cómo desde el comienzo de su carrera Ariana quiso ser esta bruja de Glinda, así este personaje. Les voy a mostrar algunas cositas que capaz que se le fueron escapando de la carrera de Ariana Grande, que me parece que están buenas como para entender esto justamente de cómo los artistas a veces desean muchísimo, muchísimo un papel y se termina dando en un momento totalmente inesperado. Ok, para los que no lo sabían, Ariana se debutó en realidad, su carrera comenzó como actriz, es actriz de Nickelodeon, y luego fue interpretando papeles en musicales, siendo Hairspray, por ejemplo, uno de los papeles en musicales que interpretó, pero hace bastantes años atrás, no recuerdo bien el año exacto, por eso no les quiero decir porque no quiero pifiar, hizo esta colaboración que es una reversión, es un sampleo en realidad, tiene un sampleo de Popular de Wicked, que es una de las canciones de la historia, en donde Ariana participa en esta canción. Eran tantas las ganas de Ariana Grande de ser Glinda que ya desde muchísimo antes hizo esta canción con Mika, que les voy a poner en realidad el estribillo, nada más, para que puedan disfrutarlo porque es espectacular. Si no conocen la canción, van y me la buscan. It's not about who you are. Popular, popular. I know about popular. It's not about who you are or your fancy car. You're only ever who you were. Mika hizo esta canción en contraposición a lo que dice la canción original, sí, la canción de la historia. En la canción de la historia, que les voy a mostrar seguramente un pedacito, lo tengo por ahí, Glinda
se hace amiga de Elphaba. Esto no es spoiler, chicos, esto es parte del tráiler, lo pueden encontrar. De hecho, habían subido antes de que se estrenara la película Popular. Se hace amiga de Elphaba en un punto de la historia y Glinda la quiere ayudar a Elphaba a ser popular. Porque Elphaba es verde, es la diferente, todo el mundo la rechaza, entonces la quiere ayudar a ser popular. Y en su historia de ser popular, ella dice cosas súper superficiales sobre ser popular. Entonces Mika, en esta canción que hizo, habla justamente de que es popular, no es popular quien tiene más autos o quien tiene más plata, qué sé yo, sino quien es interesante por dentro, básicamente. Entonces la canción es como una respuesta a la popular original y acá participa Ariana. Muy pequeña ella. Una Ariana niña, muy, muy niña. Bueno, dicho esto, me parece súper interesante que miremos lo que fue la audición de Ariana Grande para el papel de Glinda. Quien había también participado para este papel de Glinda fue Amanda Seyfried, que seguramente la conocen por ser la protagonista joven de Mamma Mía, el musical, o por ser uno de los personajes de Los Miserables. Bueno, de hecho es como la hija adoptiva de Hugh Jackman en Los Miserables. Tiene carrera de musicales, hubiera podido hacerlo perfectamente también, porque me parece que en cuanto a lo vocal es espectacular lo que hace Amanda Seyfried, pero creo que Ariana Grande nació para interpretar a Glinda. Miren un poquito lo que fue la audición de Ariana Grande para ser Glinda. Well, whenever anyone asks me, like, what's the one movie you want to do? If there was one, I'd always say it'd be Wicked. Acá está hablando el director, dice, cuando me preguntan qué película quisiera hacer, lo primero que les respondo es Wicked. Acá hay toda una entrevista, yo quiero ver la audición de Ariana. A ver si hay un poquito más de la audición. Acá está. And I just remember being like buzzing. And when she came in, she was an Ari that I'd never seen before. And then I got the call to come in. Cynthia was so raw and vulnerable. Ok, quiero ver un poquito de la audición. No está por ningún lado. Yo pensé que en este video estaba la audición de Ariana. Esperen, la vamos a encontrar. No, acá le están avisando que quedó. Qué pena, no hay videos de la audición de Ariana. You to be our Glinda the Good. Acá le avisan que va a ser Glinda. I want people to see Wicked and experience it in a way they've never experienced it before. Ok. I want Acá le estaban avisando que iba a ser Glinda y obviamente se puso súper, súper emocionada porque era el papel de su vida. De hecho, hay una entrevista muy linda que el otro día vi de Kristin Chenoweth, que Kristin Chenoweth es la que hizo de Glinda en... les voy a mostrar para que lo vean. La que hizo de Glinda en el teatro, sí, en Broadway. Es esta que van a ver acá. Esta. Little ways to flirt and bounce. Ooh, I'll show you what shoes to wear, how to fix that hair. Junto a Idina Menzel, que Idina Menzel es Elphaba en esta historia de Broadway. Wicked es una historia que está en cartel en Broadway desde 2004 hasta la actualidad. Solamente por pandemia tuvieron que cerrar, pero es una historia que es una de las musicales de Broadway más vistos de toda la historia. O sea, desde el comienzo del siglo, de este siglo XXI. Y la Glinda original es Kristin Chenoweth. Y Kristin Chenoweth, van a ver algunas cositas. Voy a dejarles un poquito de este popular de Kristin Chenoweth y Idina Menzel. Y en la película van a ver algunas cositas que agarró Ariana para hacerle un homenaje a Kristin Chenoweth. Y ella estaba diciendo, muy tierna, en una entrevista, perdón, tengo tanta información que se me va para cualquier lado. En una entrevista con Kelly Clarkson, Kristin Chenoweth, o sea, estaba diciendo que Ariana vieron la película juntas, sí, estuvieron en la premiere juntas, y cuando termina la película Ariana se da vuelta, la mira y le pregunta si está orgullosa de ella. Y fue tan tierno porque se la ve súper vulnerable y se ve que lo dio todo Ariana. Lo dio todo en la película, realmente. Vocalmente es espectacular lo que hace. Hace sobreagudos de lírico en un momento, baila y canta al mismo tiempo. ¿Y por qué? Porque ustedes dirán, bueno, esto está pregrabado, no es ninguna hazaña.
En esta película hubo una particularidad que les voy a estar explicando después de ver esto, porque si no se nos mezcla todo. Popular, versión original. Everything that really counts to be popular. I'll help you be popular. You'll hang with the right cohorts. You'll be good at sports. Know the slang you've got to know. So let's start, 'cause you've got an awfully long way to go. Don't be offended. Muy histriónica. Kristin Chenoweth tiene algunos movimientos corporales y algunas cosas con la voz que son espectaculares. By my frank analysis, think of it as personality dialysis. Now that I've chosen to become a publicist or an advisor, there's nobody wiser. Not when it comes to popular. Miren, miren. I know about popular, and with an assist from me to be who you'll be instead of dreary who you were, well, are. There's nothing that can stop you from becoming popular. La. La, 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 la. Ok, vamos hasta ahí. Y Ariana le hizo un homenaje. You're gonna be popular. Lo van a ver en algunos movimientos, porque ya se los mostré a propósito para que puedan ver algunos movimientos que hace corporales. I'll teach you the proper poise when you talk to boys, the ways to flirt and flounce. I'll show you what shoes to wear, how to fix your hair, everything that really counts to be popular. I'll help you be popular. You'll hang with the right cohorts. You'll be good at sports. Know the slang you've got to know. So let's start. Quiere girar la pelota y se le cae. Me parece espectacular. Son esos detallitos ahí. 'Cause you've got an awfully long way to go. Bueno, es fantástica. Y el homenaje se ve claramente. Para los que somos fans de Wicked de toda la vida, que super fans de Kristin Chenoweth y Idina Menzel, se pudieron ver como esos detallitos que tenía Ariana en cuanto a lo corporal, imitando a Kristin Chenoweth a modo de homenaje. Obviamente que también tiene parte de su propia esencia, pero sí que supo hacer un trabajo fantástico, impecable. Y volviendo a lo que les estaba diciendo, la particularidad más remarcable de esta película: las películas musicales se suele grabar primero en estudio todas las canciones y luego en set se suele hacer la mímica, ¿ok? En este caso particularmente tanto Ariana como Cynthia Erivo, quien es la que hace de Elphaba, de que también vamos a estar viendo un poquito, decidieron grabar en set. ¿Qué significa grabar en set? Convertir todas las locaciones de filmación en estudios de grabación también, para que las actrices, cantantes y el elenco graben en el momento, ahí, mientras están actuando, canten, como si fuera un musical de Broadway, o sea, como si estuviera sucediendo una obra en vivo. Les voy a mostrar un poquito del proceso. It was like the best concert you could have ever attended at the best seats in the house. Ahí está Ariana vocalizando, de hecho. You know, when we came into this movie, we weren't sure how much we were going to do live or not. But they are the best singers in the world. And so every scene, Teniendo los mejores cantantes del mundo, ¿por qué no probar a hacer esto? Igualmente, a nivel técnico, acá yo no soy técnica de sonido ni nada, pero me voy a correr un poquito porque me gustaría que lo vieran un poquito más grande. A nivel técnico, esto tiene que haber sido una locura. they have been singing live. 3, 2, 1, action. Popular. We chose to sing live because it meant that we would be further connected to the words we were saying. Who you were. Well, Este es un musical clásico. ¿Qué significa que sea un musical clásico? Que hay mucha canción, sí. Hay mucha canción. Hay canción en el momento de hablar también, al estilo Los Miserables. Entonces, ¿qué sucede? La canción... Mucha gente se pregunta del porqué de los musicales y demás. En los musicales modernos tiene otra explicación, pero en los musicales clásicos la canción viene de un sentimiento tan profundo que ya decirlo no te basta. Sí. Para eso es fundamental lo que hicieron, de hacerlo en vivo. Porque vienen actuando y de ahí sale la canción. Yo como cantante y como profesora de canto y como amante de los musicales estoy... Ustedes no se imaginan lo feliz que yo era en el cine ayer. Lloré, me reí, aplaudí. Fue una cosa fantástica. Una experiencia que no vivía hace tantísimo. And to each other. from becoming popular. Lar. It was an immediate no-brainer for Cynthia and I. We both were like, well, of course we're singing live. There's something special about what happens when music is live in a room.
pasan muchas cosas acá. Cynthia Erivo, quien es la que hace de Elphaba, y te pone los pelos de punta cada vez que canta esa mujer, sobre todo en esta canción particular, que es Defying Gravity, que es como la canción de Wicked, ella está volando en ese momento. Y literalmente está volando, porque también decidió hacer sus escenas de acción, por supuesto. Entonces está volando y cantando a este power al mismo tiempo. Y vos te quedás como, ¿qué carajos? Por eso me parece súper importante que sepan que van a ir a ver una película donde lo que están viendo cantado está siendo grabado. O sea, es grabado ahí, en el momento. You're perfect. You're perfect. So we're perfect together. Born to be forever. Dancing through life. No, las armonías. So what we've managed to do is immerse the audience because effectively our movie set is also a recording studio. So that raw and real Mis aplausos para los ingenieros de sonido de esta película, realmente. emotion that we are recording on set right now will be what you hear and experience in the theater. He could be that boy. I'm not that girl. Por eso también les recomiendo, si bien seguramente yo la vea 2 veces. Ayer la vi en su versión original, la cual yo sé que hay mucha gente que es muy reticente a ver películas con subtítulos, pero les recomiendo que la vayan a ver en su versión original, porque van a poder apreciar esto que les digo de la grabación en vivo. Y luego, ¿sí? Ahora voy a hablar un poco de eso también, porque las actrices que le dieron vida a Elphaba y a Glinda en México, quienes son Dana Paola y la actriz que hace de Glinda, ahí voy a leer el nombre porque no lo recuerdo bien en este momento, hicieron las voces, o sea, hicieron todas las canciones pasadas al español. Una cosa de locos también. Esta película ha requerido un esfuerzo conjunto supremo. It feels really powerful to be able to use singing in that way. You feel it, the effects that they both have on the set. He's gonna cry. It's so beautiful. Yeah. It's so beautiful. There's no fight we Uf. cannot win. Just you and I defy. ¿Están cantando ahí? Gravity. With you and I defying gravity. Whenever we would get to the end of an incredibly emotional day, Cynthia and I would refer to ourselves as husks. Having given everything we've got. So if you can't No. find me. La locura que es eso, chicos. Ay, se me vuelve a poner la piel de gallina, te juro. I think audience are going to be very surprised about the experience they're going to get here. No one has ever seen this powerhouse like this before. Bueno, no sé si lo It was muestro. like the best concert you could have ever attended, Fue el mejor concierto al que puedas asistir, sí, la verdad que sí. and the best seats in the house. Lloro otra vez. ¡Lloro otra vez acá mismo! No, ya está, ya lloré ayer. Ok, cosas interesantes. Dana Paola y... Hola, soy Dana. Bueno, acá habla solamente Dana Paola, pero las dos artistas, Dana Paola y la artista que hizo de Glinda en la versión de México del musical, fueron las que cantaron las canciones en español. Entonces, si pueden y tienen ganas, pueden ir a verla primero en su versión original y luego, de última, cuando ya esté para plataformas, lo pueden ver en la versión en español o pueden ir volver a ir al cine si tienen ganas y ver a Dana Paola, que también hace un papel magistral cantando. Es espectacular su Elphaba. La voz de Elphaba en Wicked, y les queremos enseñar un poquito del proceso de doblaje de esta increíble Miren, película. interesantísimo. Usted es aquella a quien el mago ha estado esperando. Hoy ya no soy la misma. Eres verde. Soy verde. Es la bruja malvada. No tengas miedo. No tengo miedo. Es el mago. El mundo del doblaje es espectacular, pero estas artistas ya tienen el papel encima, o sea, lo han vivido en carne, entonces es como... Tiene una riqueza, es una magia esta película, Dios. ¿O quién debe tener miedo de mí? Quiero que disfruten mucho esta versión doblada de Wicked, tanto como nosotros. Bueno, si quieren la pueden ir a ver en su versión doblada. Creo que ya puse absolutamente todo lo que tenía más o menos organizado para ver. Esperen, Acá está Cynthia Erivo. Miren. Cynthia Erivo decidió grabarse volando. O sea, todas las escenas de volar
Las grabó ella. I knew when I was going into this that stunts would be needed, and I knew that I wanted to do my own stunts. I wanted to do the work. How can you hire an actor? No les puedo explicar lo difícil que es cantar y hacer eso. Creo que Pink es la única que creía yo que lo podía hacer. That does their own stunts, amazing acting, sings, and then can integrate all three of those things together La magia que debe haber sido participar en esa película, yo te digo la verdad. and land it over and over and over and over again. Todos somos Ariana Grande, de verdad te lo digo. It's a really strange sensation because I have to shift the way I breathe in order to sing. No, no. Has someone told me lately everyone deserves a chance to fly? Has that ever happened in a movie before? Live ¿Esto pasó alguna vez en una película? No, yo creo que no. Yo creo que esto particularmente no. singing while you go around like that? Yay! That's really fun. And as for the physical flying of it all, once all is said and done, you're now flying with a corset and a harness and songs. And when it works, it really does feel like magic. Es una locura total. Sí, estoy súper fan, ya lo sé. Ustedes me conocen, saben que yo no soy la persona más objetiva del mundo. Sin embargo, este musical en mí remueve muchísimas cosas. Creo que es un musical con una temática mucho más profunda, como les decía al principio, de lo que en realidad parece ser. Hay que ir a verlo con los ojos, los oídos, el corazón abierto para recibirlo, porque es espectacular. Y creo que es un trabajo magnífico el que han hecho. En cuanto a la dirección, en cuanto a lo vocal, las armonías, cuando cantan un montón de personas, porque hay un montón de escenas donde cantan un montón de personas, hacen armonías, hasta el último extra lo da todo. Bueno, y el trabajo de Ariana Grande y Cynthia Erivo en este musical es para literalmente sacarse el sombrero. Yo estoy muy feliz de haber ido a ver la película ayer, me saqué una foto, todo, la subí a Instagram, la pueden ver creo que todavía en Instagram. Significa muchísimo para mí este musical y espero haberles transmitido un poquito de curiosidad, de ganas, de entusiasmo para ir a verlo y que me cuenten a ustedes qué les pareció. Feliz Día de la Música, creo que no hay mejor momento, o sea, no había mejor día que este para presentarles este musical que adoro y con lo que amo los musicales. Espero que lo pasen escuchando buena música y que se nutran en el alma y en el corazón con la música que les gusta y con esta bellísima, bellísima película. Les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video. Adiós.